introducción al análisis matemático? No, yo no. Yo tampoco. No. Bueno, quienes no hicieron introducción al análisis matemático van a realizar solo una parte de esa actividad. Quienes sí hayan hecho introducción al análisis matemático, busquen lo que dice para quienes hayan hecho introducción al análisis matemático. La idea de esto es como ponerlos... Ay, me está fallando internet y me está fallando el campus. La idea de esto es ponerlos un poco en práctica para que relacionen distintos conceptos. Uno de ellos, a ver si lo puedo abrir por otro lado. Esto tiene que estar guardado, porque no me está viendo el campus. No sé qué pasa. No, yo, Melina, te escucho muy entrecortado también, ¿eh? Necesito que lo busco por otra parte. Sí, no me está dando mal el internet. Desde hace unas semanas a la fecha me habla muy mal. Y este telecentro, cambialo. Todos andan mal así. No tiene que ver. No sé qué tengo. Creo que tengo telecentro, pero Cablevisión te arranca la cabeza. Sí, es cierto. Yo estoy con la compu, en la compu te escucho entrecortado y en el teléfono re bien. Me van a escuchar recortado, hagan una cosa. En todo caso, después yo quiero creer que la grabación se está poniendo bien. Después de última, si hay algo que se perdió en el medio, busquen la grabación de la clase. Bien, estoy abriendo la actividad 10. Por otro lado, déjenme que... Ahora para mostrársela. Sí, mi compu también está andando súper lenta. Creo que la estoy usando demasiado. Me está pidiendo recambio. Bueno, mientras tanto, porque viene para el rato. Es muy buena época para que... Sí, pero generalmente me pasa que mueren en momentos cumbres. Muy buena época para comprar en dólares, nada. No. Encima, yo no los quiero desalentar, obviamente. Pero para que viene peor, seguro. No por eso, pero para quienes se terminen dedicando a la gestión de lleno, también depende en qué situaciones se dedican, qué es lo que hacen en el ejercicio de la profesión, pero si van a estar trabajando como modelado, por ejemplo, imágenes satelitales y demás, necesitan una computadora bastante importante, lo cual, bueno, pero es una herramienta de trabajo, como todas las cosas, ¿no? Pero es una inversión grande que se tiene que hacer en ese sentido. Bien, lo acabo de abrir, se los voy a compartir. Mientras tanto, si alguno de ustedes me quiere comentar, si tienen alguna cuestión, porque lo que les voy a decir, es probable que cuando empiece a presentar, ¿saben qué? Se trabe más. Tengan paciencia. Melina, ya que hablaste del diga. tema de que te vas a dedicar, yo soy docente y quería saber si por ahí en el colegio secundario, no sé, de qué manera se puede dar a los chicos este tema. O sea, ¿hay alguna materia específica que abarque esto? Ayer lo hablaba con una profe. Sí. Mira, nosotros éramos chicos cuando... Y de la manera en la que nos criamos nos daban, viste, las materias muy separadas, como ciencias naturales por un lado y era solo biología, las ciencias sociales por otro lado. El ambiente, lo que tiene que correlaciona
una con otra. Entonces, este es un criterio de pedagogía, la verdad que no sé qué tan aplicable, pero a mi criterio debería darse alguna ciencia natural ambientadora, una ciencia natural inicial fuerte que tenga muy en cuenta lo que es biología, ecosistema, bien, ciencia social muy relacionada con lo y el uso de las ciencias naturales, los recursos que proveen las ciencias naturales de cierta manera, como para generar una conciencia ambiental del colegio. A mi criterio, lo que puedes usar para ese tipo de cosas hay mucho material de canal encuentro, muchísimo. Tanto para lo que es, por ejemplo, contaminación, Claro, que yo pero les por puse. ejemplo, sí, yo soy profesora de educación física, o sea, Como y para por lo que ejemplo, es. también doy construcción de Existían los ciudadanía. En campamentos construcción, claro, sí, ahí entra un poco de ambiente, pero que ahí te enseñaban un montón de cosas. ¿Sí? claro, eso es más tema, digo, de la biología o de geografía, no sé, pero digo, ¿cómo lo puedo meter, por ejemplo, en construcción de ciudadanía para la conciencia de construir un ciudadano consciente del En ambiente, educación ¿no? ambiental, No sé, en educación ambiental, educación. ustedes van a tener una materia que se llama educación ambiental, y si no, el Ministerio de Ambiente Sí, tiene un par de manuales de educación ambiental muy didácticos, que creo que salió una serie en el 2015, 16, y creo que hay una versión un poco más nueva, que tiene todo ese tipo de información, como para que no se entre en ninguna especificidad de las ciencias, pero sí generes un sí, ciudadano que no te tire basura al suelo, que no quiera contaminar ríos, que no quiera, o que vea cuál es el efecto de su vivir, por decirlo de esa manera, que de su entiendan, cotidianidad en el ambiente. Sí, claro. O que claro. elija, no sé, usar bicicleta o caminar antes que agarrar el auto por 10 cuadras, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Todo No, eso lo puedes encontrar en educación ambiental. yo pensé que había alguna materia más específica que se daba así, todo este tema de ambiente. Pero no, debería Sí, haber, en educación ambiental, de que ecología, hay un educación ambiental. proyecto. Ah, Educación ambiental, sí, ustedes la tienen, creo ah, que el segundo año. pero Hay un proyecto creo que de ley, inclusive, de introducción en de el la educación colegio, ambiental en el colegio, ah, ¿sí? Se está trabajando con el Ministerio de Ambiente también, porque justamente se entiende que el ciudadano tiene cero conciencia ambiental. cero, sí, 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 por eso yo creo que es básico porque se arranca desde chico, o sea, cuando Sí, claro. eh, Yo me acuerdo que estás cuando en- era chica nos hacían llamar el Escuadrón Verde, a los que nos interesaba este tipo de actividad. claro. Eh, pero Bueno, bárbaro, gracias. en educación ambiental lo vas a encontrar. Si no quieres Dale. esperar hasta segundo año, No, porque sí, no sabemos quería, cómo va a ser el año que viene ni no sé, nada, en un pero texto que leí de lo que vos mandaste decía algo sobre esto, no me acuerdo cuál texto era, de educar así a los adolescentes. Y yo digo, bueno, debe puede ser ser que el de ahí, Faladori, si mal no recuerdo. ¿cuál? Faladori, si mal no recuerdo, o alguno de los sociólogos que se Puede ser. empezaron a meter o Brailovsky, uno de los dos, que son dos Sí, sociólogos que Brailovsky, empezaron a inmiscuirse Brailovsky en la era. cuestión ambiental. Sí, Brailovsky era. Eh, por ahí darle Brailovsky a un chico es medio complicado la existencia No, no, todavía, yo digo pero que lo leí. yo No, sugiero los sí. manuales del Ministerio de Ambiente. Bueno, no me acuerdo si era manual o guía, pero si buscas educación ambiental en el Ministerio de Ambiente, tenés que encontrarlo y si no, avísame y yo busco en el repositorio que había del Ministerio de Ambiente de hace años, que tiene que estar. Ah, bueno, sí, voy a Bien, buscar. Voy a buscar.
Gracias. Les muestro el ejercicio. Díganme si... No, por favor. Díganme si están viendo la pantalla. Sí. ¿Ven? Sí. Ahí Bien. está. El primer ejercicio habla de 500 sitios contaminados que deberán ser remediados. Yo les diría que anoten esto. Porque la situación es la siguiente. Les voy a dar una introducción al ejercicio que no está escrita, pero que necesitan saberlo. Cuando nosotros hablamos de sitio contaminado, nos referimos a lo que legalmente hablando se llama pasivo ambiental. Un pasivo ambiental es un lugar que en algún momento tuvo un uso, probablemente después cambió la legislación ambiental y el uso del suelo en la zona, y eso quedó ahí contaminado y contaminando sus alrededores. En los casos de Ciudad de Buenos Aires, de los sitios contaminados en el servicio viejo, edificios que tenían tanques de combustible o cualquier otro... ¿Cómo? Asbesto en las estructuras. Asbesto no se considera sitio contaminado, asbesto va por otro lado. Porque asbesto lo retirás y lo descontaminás en otro lado. La legislación de Provincia de Buenos Aires hace referencia exclusivamente a un sitio contaminado como el que tiene tanques enterrados o tuvo tanques enterrados. Y se supone que el suelo y el agua de ese lugar quedó contaminado, ¿sí? Y remediarlo significa llevarlo a la situación inicial o a una situación legalmente hablando correcta. Entonces, lo que tienen que saber para esto... Diga. Una vez solucionado el problema, por ejemplo, las estaciones donde hubo estaciones de servicio, ¿tienen que estar, sí, no hay una legislación que dice que tiene que estar un tiempo, una cantidad de años sin construir? No, yo me dedico a eso, les cuento por aparte. Lo que trabajo por fuera de la universidad es principalmente en sitios contaminados en Capital. Lo que dice la ley y a lo que vos te tenés que atener y sujetar como profesional y como dueños de ese terreno es lo siguiente. Esto en Capital, en provincia aplica exactamente lo mismo, pero en el ejemplo que yo les puse es de Capital. Lo que dice la ley es lo siguiente. Vos tenés ese pasivo ambiental que se llama, o ese tanque enterrado, punto número 1. Tenés que saber en qué situación está, si ese tanque tiene pérdida, tiene fuga, si todavía tiene combustible, si no los tiene, si hay alguna cañería que lo conecte a otro lado, si tiene agua con combustible porque hay señales que no se usa, si fue retirado, cómo quedó el suelo y cómo quedó el agua. Y la ley que aplica es la 326/13 y la 24051. Hasta el momento, la única forma en la que se encontró que se le dé importancia a la cuestión ambiental es legislándolo. El día que tengamos conciencia ambiental va a ser otra la historia, pero hoy es a través de la legislación. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente, ambiente sustentable, ambiente remediado, ambiente contaminado, tenemos que ir primero y principal a la legislación, que es la fuente de información nuestra que nos va a decir si hay algo que está contaminado o no. Entonces, como les decía, en este ejemplo que ustedes están viendo menciona cuáles son los sitios contaminados. Ah, hay otra clase de sitios contaminados también que me estaba olvidando, perdón, que es, creo que uno de los que habla acá también. Cuando hay cementerios de autos, que el cementerio de auto lo que hace es que infiltre en el suelo y en el agua hidrocarburos de todo tipo, ¿no? Desde gasoil, diésel, aceites, hasta plomo, principalmente plomo y mercurio, provenientes de las baterías, y algún otro ácido proveniente de las baterías. Entonces, se presenta esta nota donde dice que se tienen que remediar esos sitios. Remediar es llevarlo a una situación que cumpla con la legalidad, y entre las consignas yo les pongo, en base a la unidad 3, reflexionar y justificar si se trata de un episodio de contaminación puntual o difusa, cuál es el agente contaminante y clasificarlo según el proceso, origen, medio e impacto que genera, que es un poco lo que les dije de la introducción, ¿sí?
Después identificar el medio alterado y describir cómo se compone el medio seleccionado, que también se los acabo de dar en la introducción, y el uso que se ve alterado o presenta peligro. ¿Qué significa eso? Si yo contamino el suelo, ¿y qué es lo que pasa si después quiero hacer casas encima de un suelo contaminado, por ejemplo? ¿Qué es generalmente lo que pasa? Yo tengo un sitio con estos tanques enterrados o con restos de vehículos que están enterrados, semienterrados o que estuvieron dispuestos en superficie, y después quiero poner casas y hay una serie de estudios que se hacen, que ya lo van a ver en materias más avanzadas, que indican la peligrosidad de plomo en suelo, plomo en agua, de contacto con aceites, por ejemplo, y mercurio, como les decía. Si yo tengo ese suelo afectado, después voy a tener una afectación en las personas por algún contacto, ya sea directo o indirecto, ¿no? Tienen que pensar en eso, cuál es el peligro que se ve alterado. En cambio, si yo lo llevo a remediación, o sea, si retiro todo ese suelo, lo saco, pongo suelo nuevo mediante algún tratamiento, como les digo, físico, químico o biológico, que van a realizar para llevar ese suelo a la situación original o a una situación legal, se supone que ya no tiene impacto en el ser humano, ¿sí? Entonces se puede volver a usar. En realidad no te dicen que tienes que cambiar el uso del suelo, sino que generalmente lo que te dicen es que vos tenés que hacer un monitoreo de suelo y agua durante determinados años para ver que esa contaminación no vuelva a surgir. Y para quienes están haciendo introducción al análisis matemático, les pongo el ejercicio que sigue, Disculpa, Melina. que habla de un depósito judicial. Diga. Ese seguimiento que tenés que hacer, si vos construís arriba, ya es tarde. O no te permiten hacer obras si vos no hiciste un seguimiento. Si vos no cumplís, o sea, si vos no demostrás que tu suelo no está contaminado, que eso obviamente tiene que ir al profesional, tomar muestra de suelo, llevarlo a un laboratorio registrado, ese laboratorio tiene certificación, etcétera, etcétera. Y generalmente cuando haces ese tipo de trabajos hay alguna persona en este caso el gobierno de la ciudad y de APRA, que es la agencia que legisla y se encarga de la cuestión ambiental en ciudad. Una vez que haces todo eso y obtenés el resultado y demostrás que no hay contaminación principalmente del suelo, te permiten construir. Pero lo que te dicen es, poner fratímetros y hacer monitoreo de los fratímetros cada 4 meses durante 2 o 3 años, de acuerdo al lugar. Pero sí se te da una certificación que se llama certificado de sitio ambientalmente apto, creo que es algo así. De no necesidad de recomposición ambiental es uno, que es el que te dan cuando vos demostrás que no existe contaminación, y el otro es el certificado de sitio ambientalmente apto. Okay. Una vez que vos realizaste la recomposición ambiental. Pero una recomposición ambiental de un lugar que tiene ese tipo de pasivos te puede durar 2, 3 años, como si nada. Porque la naturaleza tiene sus tiempos, ¿no? Obviamente. Pero depende cuál sea la sustancia, ¿no? Depende cuál sea la sustancia, se puede recuperar. Bien, esto lo van a ver con mayor profundidad en química ambiental también, pero a la legislación lo que le interesa son sustancias que tienen comprobado efecto sobre la salud humana. Y sustancias que tienen comprobado efecto sobre la salud humana son, como les digo, principalmente mercurio, plomo e hidrocarburos. Y toda la cadena de hidrocarburos que se puede llegar a abrir, desde hidrocarburos pesados a hidrocarburos livianos y volátiles. Y generalmente van de la mano, porque está todo en el combustible y en las baterías. Entonces, si vos tenés presencia de plomo, se cae de cajón que tenés hidrocarburos pesados en suelo, por ejemplo. Claro. No sabía tenés que remediar todo junto. No sabía que se puede revertir eso.
En realidad, generalmente lo que se hace es retirar el suelo que está contaminado, llevarlo a disposición de un suelo contaminado, que suele ser, si no me equivoco, porque esto lo van a ver también en alguna materia más adelante, incineración. O al menos cuando yo empecé con esto, lo que se hacía era incineración. Tal vez ahora hay alguna otra técnica más avanzada. Lo que me pidieron en algún momento es implementar nuevas técnicas con uso de bacterias, que entiendo que lo que hacían era, hablando mal y pronto porque esto es biotecnología pura, mi trabajo llega exclusivamente al sitio y al retirar los tanques y fijarme que no esté contaminado, como que comen los hidrocarburos o los digieren o los convierten en otro Claro. compuesto. En biotecnología se ve eso y el hecho. Lo van a ver hecho, sí. Entonces, depende de la tecnología que esté aprobada y depende de la tecnología del tratador, si se lo llevan y lo incineran o le hacen otro tipo de tratamiento. Y lo que vos haces es, a ese suelo, recomponerlo con suelo nuevo, o haciendo una mezcla de bacterias, suelo nuevo, suelo viejo, depende del nivel de contaminación que tengas. Yo, generalmente, en todos los que trabajé, lo que se hace es retirar el suelo contaminado, se lo lleva un transportista y operador de residuos peligrosos y le da a disposición final, y a mí me dan un papel que dice que ese suelo fue tratado. En agua es un poco más complejo, porque una vez que tenés un acuífero contaminado es muy difícil remediarlo y eso es lo que lleva más tiempo. Pero lo que se hace generalmente es bombear el acuífero hasta que se retira todo el hidrocarburo, porque el hidrocarburo, al ser más liviano que el agua, queda por arriba. Entonces, vos retirás ese sobrenadante y a medida que vas bombeando y retirando, obviamente con el paso del tiempo, porque el bombeo tiene que ser, o sea, no lo podés hacer, no podés vaciar tu pozo de monitoreo más de una vez cada 20 días, ponele 15 días como mucho, por una cuestión de comportamiento del acuífero. Pero se retira todo ese agua, también se la lleva a disposición final, que tiene otro tratamiento aparte, y lo que vos vas haciendo es recuperar el agua mediante bombeo. También le puedes llegar a agregar algún aditivo, emulsionante, o también tengo entendido que hay algunas bacterias que hacen es trabajar sobre ese agua contaminada y lo vas recuperando de esa manera, pero como les digo, lleva años. Y cada una de las partes tiene su empresa especializada y su sector especializado en el tema. Tenés que tener quien te retire todo el material contaminado, quien te trabaje sobre agua y vaya haciendo el seguimiento de la desconexión, y quien trate todo ese material contaminado que se retira. Y cada una de las partes tiene que tener su hábil comprobante y en las autoridades competentes. Pero eso lo van a ir viendo en profundidad en distintas materias. Creo que ustedes tienen una materia que se llama, bueno, química ambiental, remediación de sitios contaminados, tienen otra que se llama, creo que biotecnología ambiental o algo así, ya en cuarto, quinto año, que les explican cómo trabajar con esto. Pero esto es más o menos una idea para que tengan cómo se trabaja en estos sitios y qué es lo que pasa, y con qué ley y con qué regulación trabajamos. Entonces les decía, en el ejercicio de quienes hicieron introducción al análisis matemático van a encontrar la del depósito judicial con una fórmula que les va a estar dando la concentración de plomo total de acuerdo a la distancia a la que ustedes se van alejando de ese depósito judicial, ¿sí? La concentración se da en partes por millón, que son, o puede ser el equivalente a miligramos por kilogramos. Por cada kilo de suelo que yo tengo tantos miligramos en suelo de plomo total, ¿sí? Entonces, lo que se les pide es que hagan un gráfico de concentración según la distancia de plomo total, con esa fórmula que se les da acá.
Y después vienen una serie de preguntas que es, ¿en qué zona el suelo puede ser utilizado para uso agrícola según el decreto 831 del año 93? Como les decía, cuando nosotros hablamos de contaminación tenemos que atenernos a las leyes vigentes. Lo que tienen que hacer, porque yo no se los puse, es buscar, esto anótenlo, la ley 24051 o la llamada ley de residuos peligrosos. Esa ley es nacional y tiene una serie de tablas en su decreto reglamentario, que es el 831 del año 93, que van de la tabla 1 a la tabla 9. Si ustedes ponen ley 24051, decreto 831/93, les va a salir la ley, que tiene 1.000.000 de páginas, con esa resolución. Van a buscar esa resolución y van a buscar la tabla que habla de suelos, y en suelos van a encontrar distintos tipos de uso, desde uso residencial, uso agrícola y no me acuerdo qué otro tipo de uso se le puede llegar a está legislado. Lo que tienen que hacer es buscar para uso agrícola cuál es el máximo permitido de plomo total. Entonces van a decir, yo en el depósito tengo tal concentración de plomo, y a tantos metros del depósito tengo esta concentración de plomo, y a los 1000 metros tengo esta otra concentración de plomo, y mi ley me indica que yo puedo tener para uso agrícola máximo, les voy a tirar cualquier número, ¿no? 20 ppm, ¿sí? El razonamiento que tienen que hacer es, a partir de qué punto o de qué distancia del depósito yo encuentro los 20 ppm que me van a permitir, encuentro menos de 20 ppm en realidad, que me van a permitir darle el uso agrícola a ese suelo. Exactamente lo mismo para uso residencial y exactamente lo mismo para uso industrial. Pero lo que tienen que hacer es buscar esa tabla que les digo que me va a indicar hasta cuánto puedo tener yo de un determinado compuesto, contaminante, elemento, etcétera, en agua y suelo para darle determinado uso. Esperen un segundo, me estoy quedando sin batería en el audífono auricular. Bueno. ¿Me escuchan ahora? Sí. Genial. ¿Hasta dónde escucharon? Esperen que me voy a... Estamos hablando de la ley del uso agrícola. Bien. Estabas hablando de cuando un suelo es apto para uso agrícola. Bien. Porque me quedé sin batería en Sí. estos, no soportan 2 seguidas, y tuve que ponerme los otros. Entonces les decía, tienen que buscar la tabla y decir, de acuerdo a la tabla yo puedo tener tal concentración máxima de este analito, que en el caso del ejercicio es plomo, en suelo. Entonces ver a partir de qué distancia de mi lugar original contaminado empieza a disminuir la contaminación y empiezo a tener menos de esa cantidad para poder darle el uso adecuado.
Y para quienes no hicieron introducción al análisis matemático, el ejercicio que tienen que hacer es el mismo, pero en lugar de usar la fórmula, lo que van a hacer es graficar, según la distancia, la concentración que van a tener, ¿sí? Y en base a eso van a decir, bueno, a partir del mismo razonamiento, a partir de esta distancia yo tengo menor concentración que la que me permite la ley, entonces puedo darle este uso. Y el ejercicio 2 es lo mismo, pero para contaminación acústica, ¿sí? Lo que se indica es una nota donde dice que a partir de determinada fecha, la emisión de ruidos en la vía pública no puede ser mayor a 80 decibeles. El decibelio es la unidad de medida de ruido que se usa, creo que en todo el mundo, en realidad, pero la normativa, tanto argentina como, por ejemplo, la IRAM y la CISO, que regulan esto también, usan esa unidad. La característica del decibelio es que es logarítmica, o sea que va incrementándose en función de 10. Si yo tengo, si a los 80 decibelios, que es el máximo permitido en la vía pública, si después ven la tabla de ruidos, búsquenla, van a encontrar, por ejemplo, que, de nuevo, les voy a poner cualquier número, que el ruido emitido por, no sé, se me ocurre una aspiradora es de 80 decibelios, el ruido permitido por aviones es de 380. No es que aumenta, o sea, hay un aumento logarítmico de 300 veces más, por decirlo de una manera, entre uno y otro ruido. No es que se le sumó como la temperatura a una unidad y es un grado más, pero cuando quienes no hicieron matemáticas probablemente no puedan llegar a entenderlo, pero quienes hayan hecho matemáticas, cuando hablamos de logaritmo en base 10, el incremento es exponencial, no es lineal como puede llegar a ser, por ejemplo, como les digo, el caso de la temperatura, que aumenta de un grado a otro y va formando una línea. Exponencial es cuando vos tenés un incremento muy rápido entre una y otra medida de decibelio. ¿Esto qué es para decir? Si yo tengo que me aumenta en 1 decibel o 2 decibeles el ruido, significa que el incremento es muy grande, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y lo nota rapidísimo el oído humano. Entonces, este ejercicio lo que me propone es utilizar los elementos definidos en contaminación para describir la situación, buscar qué unidades se utilizan para medir ruido, además del decibelio, porque hay otras, creo que 2 unidades, si mal no recuerdo, pero escriban qué es el decibelio. Y en el gráfico que se les presenta, indica el ruido que se produce en la avenida Pedro Díaz y Vergara, para quienes viven en Hurlingham o en zona oeste, es la medición en decibelios durante el mes de abril, ¿sí? Lo que tengo en el eje de las X son los días y en el eje de las Y son los decibelios, que están representados por una función gráfica X. Lo que se les pide es que me digan, en base a este gráfico, ¿qué función matemática representa? Si no hicieron introducción, no respondan, sino que pónganme como respuesta a esa pregunta, no hice introducción al análisis matemático. Pero el resto sí lo pueden responder, que es cuándo crece el nivel de ruido, y de acuerdo a el nivel de ruido dado por esa nota, que es de 80 decibelios, en qué día o en qué momento del día, no son días los 24, son las horas. 24 horas en un día en Pedro Díaz y Vergara. ¿En qué momento del día no se cumple con la ley? O sea, cuando se sobrepasan los 80 decibeles permitidos por ley. Y hay un ejercicio... ¿Esto es ahora en época de pandemia? No, es un ejemplo X. Les voy a ser sincera,
Yo particularmente creo que nunca medí Pedro Díaz y Vergara. No sé si hay algún de Pedro Díaz y Vergara o de alguna fuente confiable. Se los pusimos como ejemplo para que entiendan la función más que nada. O cómo leer, si en algún momento ustedes están leyendo un informe de ruido que les va a tocar. Los informes de ruido generalmente los hacen los ingenieros, creo que se llama ingeniero en sonido, quienes lo hacen. Y les entregan un informe de emisión acústica que ustedes van a ver que se ponen en las esquinas con un trípode y una especie de celular gigante que hace las mediciones con el micrófono en la punta, y después les entregan un gráfico similar a este diciendo, bueno, este es el nivel de ruido que se detectó, con algún análisis obviamente que después lo van a tener que aprender a leer cuando hagan, si no me equivoco, física. Pero bueno, básicamente es lo siguiente, la idea es que lean e interpreten comparando con la ley. A mí la ley me dice que tengo 80 decibeles máximo, y en qué momento supero los 80 decibeles en base a el gráfico que yo estoy viendo acá. ¿Y por qué puedo haber superado los 80 decibeles en ese momento del día? Como que integren todo un conocimiento por ahí previo que ya tienen y adquirido en el concepto de contaminación visto en esta unidad. Y después tenemos el concepto de contaminación atmosférica, que les pido lo siguiente: el índice de contaminación atmosférica en cierta ciudad varía durante el día de siguiente manera, ¿sí? Hay una función gráfica en GeoGebra, que esto es para quienes hicieron introducción al análisis matemático. Les voy a ser sincera, yo no manejo GeoGebra, pero tengo entendido que en introducción al análisis matemático les dan esta herramienta y les enseñan a usarla. Y para quienes no lo hicieron, van a ir directamente al punto A, donde dice apoyarse en los puntos t igual a 0, t igual a 2, 4, 6 y graficar la contaminación en esos puntos, ¿sí? Que es básicamente hacer un gráfico de ejes X y ejes Y, de coordenadas. Y a partir de eso responder los índices de contaminación a las 8, a las 12 y etcétera. Y como último dice el contaminante correspondiente a la clasificación óxidos de nitrógeno, que se representa como N o X, buscar la tabla anexa del decreto 831, que es el que vimos anteriormente, e indicar en qué periodo se supera la concentración establecida. O sea que básicamente tienen un ejercicio para contaminación de suelo, un ejercicio para contaminación acústica y un ejercicio para contaminación atmosférica, discriminado para quienes hicieron introducción y para quienes no hicieron introducción. ¿Sí? Tengo una consulta. En la parte del gráfico del sonido, de los decibeles, ¿eso se justifica tipo con palabras o tengo que representarlo en algún, no sé, en el Excel y hacer, no, eso no? Mira, lo que puedes hacer es... Digo, para justificar qué tipo de función representa. Puedes hacerlo con palabras o puedes hacer descargar, si tenés compu, descargas el ejercicio y hay un programa que se llama Nitro PDF que te permite escribir en PDF si querés hacer un análisis sobre el gráfico. O lo copias en un papel y le sacás foto y das. Ok, está bien. Bueno. El resto, ¿alguna duda, alguna consulta que haya quedado tanto del ejercicio que les voy a habilitar ahora como de la clase de contaminación? La verdad que tengo muchas, pero bueno, no me siente hacerlo. No le diré. Probablemente lo que yo les dije son las dudas primeras que le van a ir surgiendo cuando se sientan a hacer el ejercicio, como por ejemplo, ¿qué es el decreto reglamentario 831? ¿Sí? Claro. O
¿Por qué uso ese decreto? Para saber si está contaminado o no. El resto es matemática. Voy a ser muy sincera. Traten de resolverlo. Mi consejo es el siguiente. No odien las matemáticas, chicos. No las odien, porque juro, a ver, yo les voy a ser sincera. En la universidad yo hice matemática, creo que 2 veces. Cuando la terminás entendiendo, juro que amás la matemática, la física y la química, porque te resuelven la vida con todo. La lógica que te da la matemática para entenderla, la aplicás en el resto de la vida. Me cuesta Entonces también. hay que amigarse un poco más. Si nos cuesta la matemática, mi consejo, por ejemplo, sería que lo escuchemos a Paenza, porque Paenza para mí es un ¿cómo se diría? Bueno, difunde la matemática y las ciencias con ese pensamiento y con esa lógica. No es difusor, es otra palabra que no me sale en este momento, pero es un educador ambiental, por decirlo de alguna manera. Muy entretenido para escuchar, para entender. Es como Darío Stanriver con la filosofía. Bueno, el Paenza para las matemáticas es el mejor. Y después hay otro profesor de química que también es español, que es bárbaro y todo el mundo lo ama porque difunde la química de una manera muy didáctica. Bueno, en Google, en YouTube, hay un profesor, Alex se llama, para lo que es todo matemática. Es impresionante la forma fácil en que lo explica y ahí lo empiezo a entender. Claro, busquen ese Alex, tipo de... Ahora que tienen esa facilidad de estar en la casa, por ahí son videos que duran 10, 15, 20 minutos nomás. En algún rato yo a veces lo uso cuando voy a comer o cuando estoy cocinando, qué sé yo, lo dejo ahí hablando, ¿viste? Y lo escuchás y vas entendiendo algunas cosas. Busquen ese tipo de ayudas. El ejercicio, el que no hizo análisis matemático, análisis es la materia. Introducción al análisis matemático. Introducción, la tenemos que hacer igual, los cálculos. Sí, porque hay una parte que dice para quienes hicieron y para quienes no hicieron. Para quienes no hicieron, yo aconsejo lo siguiente. Debería tener siempre más hojas borradores a mano, pero bueno, no importa. A ver, ¿qué es esto? No, acá no. Denme un segundo que busco algún otro. Acá. Yo les doy una tabla con ciertos valores, ¿sí? Entonces, a partir del análisis vos vas a tener X y C. X es de acuerdo a la distancia, X va a ser mi distancia y C es la concentración, que está dado más o menos así. Vos lees eso y lo que tenés que hacer es un gráfico de barras. Acá vas a poner tu X, que es tu distancia a partir de determinado valor, y acá tu concentración. Y vas diciendo, bueno, en tal nivel de X yo tengo tal concentración, a tal distancia tengo tal concentración, y vas graficando eso. Y a partir de ese gráfico te va a salir el análisis directo, porque decís, bueno, a medida que me alejo, que me acerco a cierto punto, yo voy disminuyendo o aumentando la concentración. La verdad que no me acuerdo exactamente cómo lo habíamos hecho, pero la idea es que lleguen básicamente a esto y que digan, hacer un gráfico de X e Y. Entonces, a partir de eso, vos vas a ver que tu gráfico te va a dar algo más o menos así. ¿Sí? Después vas uniendo los puntos de concentración con la distancia y te va a dar esto. Y después, ¿qué vas a decir? Bueno, pero mi límite de concentración de tal analito, según la ley, es X. X, no, vamos a poner otro nombre porque X puede llegar a confusión. Es Z, ¿sí? Y Z está dado, la concentración Z permitida es de, qué sé yo, tanto. ¿Dónde está Z en ese gráfico? Acá. Entonces, si yo tengo menos de Z, es porque está habilitado por ley. Si yo tengo más de Z, no está habilitado por ley. ¿En qué puntos tengo menos de Z y en qué puntos tengo más de Z para saber a partir de qué distancia, básicamente, puedo... O sea, ahí sería la intersección, es lo que es lo permitido.
Claro, la línea esta recta va a ser siempre lo permitido, porque la línea recta a mí no me interesa a qué distancia del punto de contaminación está, sino que es un nivel que está dado siempre por ley para todos los lugares que quieran tener determinado uso. Identificás esa línea en tu gráfico y decís, bueno, de acá para arriba yo tengo un contaminado, pero de acá para abajo no. Entonces de acá para abajo le puedo llegar a dar tal uso. ¿Se entiende? Ujú. Por eso les mencioné previo el tema de la ley, el tema de cómo es la contaminación. Obviamente, más cercano a mi fuente de contaminación, más niveles, o sea, los niveles más altos voy a tener, y a medida que me voy alejando, probablemente esos niveles de contaminación disminuyan. Si a mí me da, lejos de mi fuente de contaminación, un aumento de niveles de concentración de determinados analíticos, estoy teniendo otro problema que tengo que analizar y decir, bueno, ¿por qué aumenta acá? Hay algo que yo no vi, que se me perdió en ese análisis. Pero un poco la idea es esa, que integren esos tres conceptos como es concentración, distancia y el nivel guía en un gráfico y lo analicen de esa manera. Esto para quienes hicieron la introducción como para quienes no. Para quienes hicieron la introducción lo sacan con una fórmula. Quienes no la hicieron lo hacen con una tabla. Vamos a intentar. Soy muy mala para esto, pero no encuentro la tabla en la ley. Encontré la ley, pero no encontré la tablita. Decreto, esto 831/93. Decreto reglamentario de la 2451. Mi A ver, colegio tiene que tener todo. Con esto les voy a hacer, con esto también, amíguense, porque la legislación tiene que ser amiga de la gestión. Busquémoslo como decreto anexo 2 831/90. Ay, esperen un segundo. Ese es el agrícola. Anexo 2 8. Ah, es que no tengo habilitados los números, por eso voy a escribir. Anexo 2 831/93. Ahí está. Bien, las tablas las pueden llegar a encontrar como decreto 831/93, anexo 2. Decreto. Anexo 2. Si ponen anexo 2, 831/93, les sale la ley que dice residuos peligrosos, y abajo de todo, que como les digo es larguísima, van a encontrar las tablas. Ahí está. Sí, estaba en otro lado. O sea, estaba en la ley, pero estaba en otro lado. Gracias. Sí, está abajo de todo. Lo que pasa es que no les había dicho la palabra mágica que era anexo 2. Anexo, sí. Gracias. Tengan otra cosa en cuenta. El nivel guía, en algunos, la concentración también es algo de lo que se tienen que hacer amigos, la química. La concentración es lo que me va a decir a mí, en tantos litros o en tantos kilogramos, vos tenés tantos mililitros, microgramos, miligramos, etcétera, etcétera, de tu compuesto de interés, vamos a decirle. Fíjense que en la tabla los niveles guía pueden estar en microgramos litro, en partes por millón, en miligramos litro, microgramos gramo, microgramos por kilogramo, etc. Usen la conversión de unidades. ¿Sí? Conversión de unidades. Busquen algún convertor de unidades que les diga, bueno, tengo que pasar de ppm a, no sé, tiro cualquiera, picolitros litros. Y con ese conversor de unidades lo que van a hacer ustedes es hablar siempre en el mismo idioma. Porque no puedo comparar microgramos litro con picolitros litros. ¿Sí? Son dos unidades distintas. Unifiquen esas unidades para hablar el lenguaje correspondiente.
Todo eso que les estoy diciendo lo encuentran en internet. Si ustedes ponen convertor de unidades o microlitro, litro a decilitro por litro, por ejemplo, lo van a encontrar. Pero tengan siempre en cuenta las unidades de las que hablamos, porque no es lo mismo decir, tengo que hacer 1000 metros o tengo que hacer 10.000 kilómetros, ¿no? Lo mismo pasa con química, lo mismo pasa con, sí, bueno, las unidades que tenemos que usar a nivel químico. Siento que es chino. No es chino. Sí es para que lo piensen y lo sienten y lo relacionen. Les puedo dar que es hoy, miércoles, hasta el viernes que viene, si quieren. O para que lo vayan haciendo con tranquilidad y con conciencia. Perfecto. Trataremos. Perfecto, Intentaremos. chicos. Bueno, cualquier cosa, mail, el WhatsApp sí úsenlo para escribir este tipo de dudas. Por ahí no respondo en el momento, pero úsenlo. Por ahí si yo mando algún comunicado, sí les digo, no hace falta que me digan gracias ni nada porque se pierde en la cadena de mensajes lo que es importante. Pero sí, dudas, obviamente, pueden ponerlas por WhatsApp. Les puedo habilitar un foro ahora si quieren. Y por ahí mail les diría que no, porque no los ve todo el mundo. Una pregunta, Melina, fuera de esto, ¿no? Vos que estás en el laboratorio de COVID, ¿se prevé primer semestre, segundo del año que viene presencial otra vez? Porque matemáticas, si no lo hago presencial... No hay nada. Hasta el momento no hay nada. Ayer tengo entendido que se reunió el ministro de Educación para ver si podían volver al primario y secundario del último año y no hubo vuelta atrás. Yo, desde lo particular, y esto no es una confirmación oficial, ojo, es una mirada particular, no creo que hasta la vacuna. Sí. Lo veo muy difícil porque es exponer a mucha población por algo que puedes resolverlo de otra manera. Bueno. Más en el nivel universitario, donde la sociabilización las competencias son otras. Primario y secundario no es tan necesaria. Sí, incluso se habla de mitad del año que viene recién. Como que... Porque encima hasta que la vacuna llegue a toda la población, sí, tenemos tiempo. Bueno. Bueno, Melina. Adecuarnos a la compu. Veremos cómo hacer matemática en forma virtual. Mi consejo es buscate divulgadores. Ahí me salió la palabra. Divulgadores de matemática. Sí. ¿Simuladores? Divulgadores. Ah, divulgadores. Sí. La ventaja de Internet es que eso llegó a manos de todo el mundo, que antes por ahí estaba confinado en un aula para solo los alumnos de docente que sobresalían cierto ámbito. Busquen divulgación científica, matemática, y les juro que lo van a entender porque la gente que se dedica a eso es muy buena. Y si no, apelen mucho a consultar de todo al docente. Pero vayan al apoyo de Internet. Yo por ahí soy medio reacia a Internet cuando se trata de opiniones, ¿no? Digo más, vayan a la fuente en sí, que nuestra fuente siempre va a ser principalmente alguna página oficial. Pero cuando se trata de entender ciencias como la matemática, la física y la química, los divulgadores me parece que pueden ser lo mejor que hay. Entonces, para el viernes que viene, el trabajo lo mejor posible. Sí. Bueno, gracias. Cualquier cosa me avisan. Ahora se los habilito. Denme un ratito. Hoy a la noche seguro lo van a tener porque yo ahora tengo que ir al banco. Y después vuelvo y me siento con esto. Pero a la noche seguro les habilito este ejercicio. Y me fijo qué otra cosa nos tocaba para esta semana de teoría. Que probablemente ya empecemos con la unidad 4. Bueno, gracias. Bárbaro.
Muchas Nos gracias. vemos, chicos. Buen día. Chao, nos Hasta vemos. luego. Igualmente.